Welcome back everybody to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutralized Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy me acompaña el Dr. Matthias Desmet, profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Gante en Bélgica, psicoterapeuta en ejercicio y uno de los principales expertos del mundo en la teoría de la formación de masas. Además, es autor del magnífico libro La psicología del totalitarismo. Bienvenido, Matthias. Matthias, welcome. Gracias por invitarme, Pascal. It's great having you. You are one of the Encantado de tenerte aquí. Fuiste una de las voces más importantes durante la formación masiva que vimos con la COVID-19. Fuiste quien impulsó ese tipo de interpretación y escribiste un libro muy importante intentando entender desde un punto de vista psicológico algunas de las tendencias que hemos estado viendo en Europa, en la sociedad. ¿Podemos hablar un poco de eso? Podemos empezar con el concepto de formación de masas y cómo se relaciona con el totalitarismo. How it links up with totalitarianism. Yes. That's a good point. Sí, es un buen punto para empezar. Bueno, verás, empecé un doctorado en la Universidad de Gante, en Bélgica, allá por el año 2003. Se suponía que iba a hacer una investigación clásica en psicología, en la que estudiaría las relaciones entre ciertos rasgos de personalidad y los síntomas depresivos. Puede parecer un punto de partida un poco extraño para acabar hablando de totalitarismo, pero verás que está relacionado. Así que empecé con esa investigación clásica en psicología, y después de unos meses tuve la sensación de que esos métodos de investigación que debía usar, medir las características psicológicas y luego calcular correlaciones estadísticas entre ellas, en realidad no podían conducir a resultados válidos. Impossibly could lead to valid results. Because when I measured Y porque, cuando medía la misma característica psicológica, por ejemplo, un rasgo de personalidad, de tres maneras distintas, los resultados solían ser completamente diferentes. Entonces le pregunté a mi director de tesis si en lugar de hacer esta investigación clásica en psicología, podía dedicarme a estudiar la validez de los métodos de investigación en psicología, y me dio permiso para hacerlo. Después, mientras investigaba esos métodos de investigación, al cabo de unos 2 años, comenzó la llamada crisis de replicación en las ciencias, que mostró que la gran mayoría de los artículos científicos publicados eran falsos. Y apareció aquel famoso artículo de John Ioannidis, titulado ¿Por qué la mayoría de los resultados de investigación publicados son falsos? Así que el problema con el que me topé en psicología resultó ser bastante generalizado en el ámbito científico. turned out to be quite widespread in the sciences, like more than 85% of the papers. Más del 85% de los artículos no se pueden reproducir, lo que significa que en realidad no tienen ninguna validez científica. Y lo curioso fue que a partir de los resultados de mi doctorado publiqué mi primer libro, un librito muy pequeño. No tengo un ejemplar conmigo ahora, pero es un libro muy breve titulado La búsqueda de la objetividad en psicología. Y dejé claro, creo que de una forma muy clara, tan clara que quizá un niño podría entenderlo al ver ciertos ejemplos, que los métodos de investigación en psicología no pueden conducir a conclusiones válidas. Cannot possibly lead to valid conclusions. And the strange thing was at that moment that Y lo curioso fue que en ese momento, cada vez que daba una charla o una conferencia sobre este fenómeno, en la que mostraba al público ejemplos muy sencillos para demostrar que, por ejemplo, los métodos de medición en psicología no son fiables ni válidos, y que contienen demasiado error de medición como para hacer inferencias estadísticas con sentido, cada vez que lo presentaba veía lo mismo. Unas pocas personas en el público, quizá un 2 o 3%, se mostraban muy entusiasmadas y cared más. Pero más del 90%, o al menos muchos de ellos, se enfadaban conmigo. Or at least many of them got angry with me. And when I asked them like, okay, but Y cuando les preguntaba, vale, pero dime, ¿por qué estaría equivocado? ¿Puedes mostrármelo? Ya sabes, tengo un doctorado en psicología, pero también un máster en estadística, así que soy estadístico también. Y cada vez que les pedía, enséñame, ¿dónde está mi error estadístico?
¿Dónde está el fallo matemático en mi razonamiento? Nadie me dio nunca una respuesta, porque creo que estaba claro que desde un punto de vista matemático, yo tenía razón. Y en eso me empecé a sentirme fascinado por algo muy extraño. Bajo cierto como si personas muy inteligentes, porque te voy a la universidad son personas muy inteligentes. My colleagues at university are very intelligent people. They are highly intelligent people. But under certain Son personas muy inteligentes, pero en determinadas circunstancias, incluso las personas muy inteligentes pueden creerse una narrativa que en realidad es absurda. Y hagas lo que hagas, se negarán a abandonarla, seguirán creyendo en ella. Así que, más o menos en el año 2013, empecé a interesarme por la psicología de masas, porque me di cuenta de que esa especie de ceguera experta, como a veces la llamo, esa extraña ceguera que afecta a la gente en ciertas condiciones, no voy a explicar solo en cualquier individuo. cannot be explained on the basis of individual psychology alone. You need to understand how Hay que entender cómo las personas, su identidad y su forma de pensar están atrapadas por procesos psicológicos que actúan a nivel del grupo al que pertenecen. Ahí fue donde empecé a interesarme por el tema. Y después de unos años quizá empecé a darme cuenta de algo. Empecé a leer sobre psicología de masas. Y con el tiempo, tras varios años, me di cuenta de que ese fenómeno, al que yo di el nombre de formación de masas, un término que también usó Gustave Le Bon en algunas ocasiones, y creo que Sigmund Freud también lo utilizó un par de veces, era en realidad el mejor modo de describir ese fenómeno tan peculiar de formación de grupos, que tiene un efecto muy extraño en el funcionamiento psicológico individual. which has this very strange effects at the level of individual psychological functioning. So like mass formation, when people are in a group of Entonces, mass, cuando hablamos de una formación de masas, cuando la gente está atrapada en una formación de masas, normalmente es incapaz de tomar distancia crítica respecto a todo lo que el grupo cree. Y cuando el grupo cree en cosas totalmente absurdas, la gente acaba aceptándolas, por muy inteligente que sea. Están dispuestos a sacrificarse de forma radical. Esa es otra característica muy extraña de la formación de masas. Las personas atrapadas en ella están dispuestas a sacrificarse radicalmente. Y lo más peligroso, por supuesto, es que suelen volverse radicalmente intolerantes con las voces disonantes, con cualquiera que piense de manera diferente. Dissonant voices for everyone who thinks differently. And like this strange phenomenon, I started to become aware of the Y fact fue como un fenómeno extraño. Empecé a darme cuenta de que en realidad este fenómeno de formación de masas es la base del totalitarismo. Es ese fenómeno el que hace posibles los estados totalitarios, como la Alemania nazi o la Unión Soviética, que son, por supuesto, los ejemplos más conocidos. Así que el fenómeno de la formación de masas es lo que hace que los estados totalitarios sean completamente distintos de las dictaduras clásicas. Y la mayoría de la gente confunde las dos cosas. Muchos piensan que la Alemania nazi fue una dictadura, en absoluto, o que la Unión Soviética fue una dictadura clásica. Tampoco es cierto, es algo completamente diferente. Y la diferencia está en que, en un estado totalitario, a nivel psicológico, todo se basa en una formación de masas. En cambio, una dictadura clásica no. on mass formation, and a classical dictatorship isn't. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now back to the video. So you're viewing then the totalitarian state as something that goes psychologically much, much deeper than just the power structures, right? Of the political power structures that are built. They essentially include this fanatic belief by a large number of the group into the core tenets of the group. That's about it, right? And it's not just that the guy on the top has all the weapons and then is able to coerce everybody into submission. No, exactly. That would be a classical No, exactamente. Eso sería una dictadura clásica. En una dictadura clásica hay un régimen dictatorial que, como decías, tiene todas las armas y la gente teme el potencial agresivo del régimen. Así que
Simplemente aceptan que ese régimen dictatorial les imponga unilateralmente su contrato social. Eso es una dictadura clásica. Pero un estado totalitario es algo muchísimo más poderoso a nivel psicológico. En un estado totalitario, normalmente, todo implementa su propia población. Significa que una perquibaibiza cor fanáticamente en una determinada ideología. Believe fanatically in a certain ideology. For instance, the race theories, which were Por ejemplo, las teorías raciales, que fueron populares antes del ascenso de Hitler en la Alemania nazi, o el materialismo histórico, el marxismo, que se hizo muy popular en la Unión Soviética, en Rusia, a finales del siglo XIX. Así que para empezar, el origen de un estado totalitario es un proceso psicológico, en el que una parte de la población, normalmente no más del 20 o 30%, no es todo el mundo, desde luego que no, empieza a creer de forma fanática en una determinada ideología. Y debido a la función emocional que esa ideología cumple en ese grupo de la población, puede surgir una formación de masas, en la que la gente cree con tal fanatismo en la ideología que se vuelve incapaz de ver todo lo que en la realidad entra en contraste o en conflicto con ella. everything in reality which is in contrast or in conflict with that ideology, and where they start to believe so fanatically in it that they are willing Y cuando empiezan a creer tan fanáticamente en ello, que están dispuestos a sacrificarse, a entregar su vida por esa causa, y cuando empiezan a mostrarse muy agresivos con cualquiera que no comparta la ideología, eso es lo que ocurre en un estado totalitario. Y una vez que este proceso de formación de masas surge en una sociedad, existe la posibilidad de que haya personas con gran talento retórico que lo utilicen para hacerse con el control del aparato del Estado. Se presentan como hizo Hitler, como hizo Lenin, como quienes encarnan todas las virtudes de esa ideología y utilizan a las masas para tomar el poder. Y entonces surge un sistema estatal que, como dijo de forma muy elocuente Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuenta con una enorme policía secreta. which has a huge secret police, namely this part of the population. Es decir, esta parte de la población que acepta ciegamente, de forma fanática, la ideología del Estado y que está dispuesta a denunciar ante el Estado a cualquiera que no comparta esa ideología con el mismo fanatismo. Eso es lo que ocurre. Entre un 20 y un 30% de la gente cree fanáticamente en esa ideología y están dispuestos a denunciar a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a todos ante el Estado, si no siguen la narrativa oficial. Eso significa que prácticamente en cada dormitorio, en cada cocina, en cada casa, hay alguien que denuncia a los miembros de su propia familia si no son lo bastante leales a la versión del Estado. Eso fue lo que pasó en Irán, por ejemplo, durante la Revolución de 1978. Conozco una mujer que vivió allí y lo presenció. Era la hija del alcalde de una de las principales ciudades de Irán. Y ella fue testigo de cómo una madre que había denunciado a su propio hijo al Estado le puso la soga al cuello cuando estaba en el cadalso. Y cuando él murió, se sintió muy orgullosa de recibir una medalla por su patriotismo. Eso fue en 1978. Pero hay muchos ejemplos como ese, y cada uno muestra el proceso de formación de masas. Con el tiempo, la gente empieza a comportarse de forma muy extraña. Como en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, entre un 20 y un 30% de la población pertenecía a la policía secreta. Literalmente, se unieron a la policía secreta. Y después del colapso de Alemania del Este, cuando la gente fue a los archivos para averiguar quién los había denunciado al Estado, casi todos descubrieron que había sido un miembro de su propia familia. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que hace que un estado totalitario sea tan increíblemente asfixiante y tan poderoso a nivel psicológico. Por eso es tan importante entender qué pasa psicológicamente en una formación de masas. Voy a añadir una cosa más, si me lo permites. Desde el momento en que empecé a investigar el fenómeno del totalitarismo, tuve dos preguntas. La primera era, ¿qué lo diferencia de una dictadura clásica? Y la segunda, ¿por qué el totalitarismo apareció por primera vez en el siglo XX?
Did totalitarianism emerge for the first time in the 20th century? Because before the 20th century, there were no Porque antes del siglo XX no existían los estados totalitarios. Y la respuesta a ambas preguntas, con el tiempo lo descubrí, era precisamente esa: el fenómeno de la formación de masas. Es decir, es la formación de masas lo que hace que el totalitarismo sea distinto de las dictaduras clásicas. Y la razón por la que los estados totalitarios surgieron por primera vez en el siglo XX es que el fenómeno de la formación de masas, por ciertas razones que explico en mi libro, ese fenómeno ha existido siempre, siempre ha existido, pero se fue haciendo más fuerte a lo largo de los últimos siglos. It became stronger throughout the last centuries. It became stronger and stronger and stronger. Just Se fue haciendo cada vez más y más fuerte, simplemente como consecuencia de otro proceso. El hecho de que la sociedad se está atomizando, se está desmoronando. Cada vez más gente se siente sola, aislada, y por eso las formaciones de masas se vuelven tan poderosas. Lo vemos ahora, por ejemplo, en la forma en que, a nivel geopolítico, tanta gente acepta sin más todas esas narrativas que se utilizan hoy para justificar guerras. Cuando, si uno se detuviera un momento a pensar en serio, vería que la mayoría de esas narrativas, bueno, no diré que sean mentiras completas, pero gran parte de ello es inexacto y más propaganda que verdad. Sí. and more propaganda than truth. This is my main concern, This is why I think Esa es mi principal preocupación, ¿sabes? Por eso creo que tu teoría es absolutamente fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Porque la pregunta que tenemos que responder es, ¿cómo es posible que tanta gente muy inteligente, gente realmente brillante, y además personas que se mueven en los mismos círculos que nosotros, se traguen las narrativas de guerra? ¿Por qué Europa avanza hacia una guerra con Rusia? Y está clarísimo, sobre todo si miras lo que está pasando en Alemania, cómo los europeos se están preparando. Lo dicen abiertamente, ni siquiera lo esconden, para una guerra con Rusia, algo que sería un suicidio. Y ya lo hemos visto antes. Tú fuiste, por supuesto, uno de los principales críticos de cómo se gestionó la COVID, con medidas que fueron realmente muy dañinas, y todo lo demás. that were really like extremely harmful and so on. And I mean, the mass formation issue then. Quiero decir, el tema de la formación de masas intenta, si lo entiendo bien, analizar cómo, a nivel de grupo, ese nivel interactúa con la psicología individual de cada persona, ¿no? Y cómo ciertas cosas acaban anulando incluso el pensamiento racional. Así que una pregunta más. ¿También influye la disponibilidad del medio? Es decir, el hecho de que por primera vez en el siglo XX tengamos medios de comunicación de masas, ¿verdad? Tenemos la televisión, la radio y esa capacidad de que grandes grupos escuchen las mismas narrativas al mismo tiempo. Y eso, además de la atomización de la sociedad, de repente te da la posibilidad de hablar a millones o decenas de millones de personas. Eso también forma parte del fenómeno. ¿Y cómo ves la situación actual, con la capacidad que ofrecen las redes sociales para un nuevo nivel de comunicación masiva? Of a whole new level of mass communication. Yes. Let me first go into Sí. for 1 minute into something you Déjame said. primero volver un momento a algo que has dicho al principio, que puedes ver cómo personas muy inteligentes aceptan sin más las narrativas de guerra en Europa. Exacto, exacto. Y lo más extraño, o una de las cosas más llamativas del fenómeno de la formación de masas, es que cuanto mayor es el nivel educativo, más vulnerables se vuelven las personas a ese proceso. Es algo muy curioso. Normalmente pensarías que la gente con más estudios sería más resistente, que tendría una capacidad crítica más desarrollada, pero no es así. Skilled critical thinking ability, which is not true. Like Gustave Le Bon in the 19th century. Como ya escribió Gustave Le Bon en el siglo XIX, en su libro La psicología de las masas, decía que cuanto mayor es el nivel de educación, más fácilmente la gente cae presa de la formación de masas. Algo que también repitió Jacques Ellul en su libro Propaganda, que en mi opinión es el mejor libro que se ha escrito sobre ese tema. Él decía exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo pasa la gente en la escuela, más fácilmente caerá en la propaganda. Así que solo que, He said, like Gustave Jacques Ellul said that
Dijo, como también dijo Jacques Ellul, que esto tenía que ver con el hecho de que la educación, y en realidad nuestro sistema escolar, es una forma de adoctrinamiento, de manera inconsciente. No es que los profesores sepan conscientemente que están adoctrinando a los niños. No, lo que pasa es que el sistema educativo enseña a la gente a no pensar por sí misma. Les enseña a pensar todos de la misma manera, es decir, a pensar según la visión dominante sobre el ser humano y el mundo. Y de este modo, la educación se convierte en una preparación psicológica que hace a las personas más vulnerables a la propaganda que se utilizará más adelante en sus vidas. For the propaganda that will be used later on in their lives. So that's one thing. So the higher level of education, more easily they fall prey to. Eso es una cosa. Cuanto mayor es el nivel de educación, más fácilmente caen en esa trampa. Y se puede ver claramente en el ejemplo de la guerra en Ucrania, la guerra con Rusia. Es un ejemplo perfecto. Escribí 2 artículos sobre ello y los publiqué en mi página de Substack. En uno de ellos analizo la estructura de la Rusia de Putin. Y por supuesto, Putin no es ningún santo. Eso lo sabemos que no lo es. Quiero decir, hay muchos problemas en Rusia, también en lo que respecta a la libertad de expresión. Pero si miras desde la otra perspectiva, lo que hizo la OTAN, entonces una cosa está clara. La OTAN tampoco es ningún santo. One thing for sure, NATO is also not a saint. And they have this expansionist Y policy. tienen esta política expansionista que, en mi humilde opinión, llega tan lejos que no le deja a Putin ni a Rusia otra opción que ir a la guerra. Porque si no lo hacen, ya no serán una superpotencia. Es muy extraño que toda una población crea de verdad que Putin es como un demonio que hay que destruir, o que amenaza con destruir Europa, sin ser capaces de ponerse en la otra perspectiva y ver lo que pasó en Ucrania. Ver cómo empresas estadounidenses compraron, no sé, un 30% de todo el país, y así sucesivamente. Eso es lo que provoca la formación de masas. So that's what mass formation does. And no number of counter-arguments will ever help. Y ningún número de contraargumentos servirá de nada. Verás, la primera persona a la que entrevisté en mi canal hace 4 años fue Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. Y él no paraba de decir, este fue nuestro error, nunca deberíamos haber hecho eso. Y es solo uno más en una larga lista de personas que han dicho que no debemos empujar esta guerra contra los rusos. Se empujó y se convirtió en una guerra, y lleva siendo una guerra desde hace 4 años. Y aunque salieron a la luz todas esas revelaciones, incluida la forma en que la CIA había estado infiltrándose, según The New York Times, no un teórico de la conspiración, sino The New York Times, como la CIA, después de 2014, había estado infiltrándose en Ucrania y empezando a convertirla en un bastión contra los rusos y sus capacidades de avance. Fueron el Reino Unido y Estados Unidos quienes sabotearon el Acuerdo de Estambul. Todo eso ya ha salido a la luz, confirmado por varias fuentes. Aún así, si lo mencionas, la gente que está atrapada en esa especie de formación colectiva se enfada. ¿Puedes explicarme por qué la reacción de la persona es la ira en lugar de una conversación racional? Yes, I exactly. Sí, por eso creo que es tan importante entender qué ocurre en una formación de masas a nivel emocional. Verás, hay algo muy interesante. Primero quiero tomar un poco de perspectiva, alejarme un momento para verlo desde arriba. Digamos que en algún momento del siglo XVII se produjo lo que yo llamo una gran revolución metafísica. Antes de ese siglo, la visión dominante del ser humano y del mundo era una visión religiosa. Y luego en el siglo XVII eso cambió. La visión religiosa fue sustituida poco a poco tras paso a una visión racionalista y materialista, que el mundo renderá se puede internalizados y comprender la mente. You can see with your eyes and understand with your brain. And from then on, Y a partir de ahí, bueno, creo que eso es lo que hay que entender. Desde ese momento empezamos a creer que el ser humano ante todo es un ser racional. Y además que deberíamos ser seres racionales. Como cuando te levantas por la mañana y lo primero que te preguntas es algo así como,
¿Cómo puedo ser lo más inteligente posible hoy? Eso es lo que cree la visión racionalista del mundo. Ya no es como antes del siglo XVII, cuando la gente se despertaba y pensaba, o al menos eso era lo que se respira de ellos en la visión dominante. Algo como, ¿cómo puedo vivir mi idea? Like, how can I live a good life today? So, good and bad were the most important things. Así que lo bueno y lo malo eran las cosas más importantes. La primera pregunta que uno debía hacerse era una pregunta ética, no una pregunta racional. Y a partir del siglo XVII empezamos a creer que el ser humano debía vivir su vida partiendo de otra pregunta. Algo como, ¿cómo podemos ser lo más inteligentes posible? ¿Cómo podemos vivir una vida lo más racional posible? Y el gran objetivo de la vida, en ese sentido, pasó a ser el más the smartest and the strongest in the struggle to survive, something like that. And the strange thing was, like, if you look at modern democracy, how it started somewhere back in the 18th century, when after the American Revolution, you could say that the founding fathers, for instance, of American democracy, they all really believed that the human being is a rational being. They believed that people, when they were free, would think rationally and choose for politicians who were gente como Thomas Jefferson. Si lees sus escritos, todos creían eso. Creían igual que todos los pensadores de la Ilustración, que el ser humano es en esencia un ser racional. Really believed that the human being is a rational being. Now, strange thing was, like, after Lo curioso fue que después de unas cuantas décadas, creo que hacia comienzos del siglo XIX, alrededor de 1810 o así, unas 20 o 30 años después de la Revolución Americana, todos los padres fundadores de la democracia moderna ya sabían que habían cometido un error fatal. Ya sabían que el ser humano no es un ser racional, en absoluto. Y ahí empezó todo. Casi al mismo tiempo surgió el fenómeno de la propaganda moderna. La propaganda moderna, que es una especie de práctica. Ya sabes, la propaganda es el principio organizador más importante de la democracia moderna. Si lees los textos de los inicios de la democracia, si lees a toda esa gente que fue testigo de los problemas de las primeras democracias, todos decían lo mismo. No tenemos otra opción que manipular a la población. Si lo lees, no hay otra opción. Sin manipulación es imposible organizar la sociedad. Y para entonces, después de 20 o 30 años, ya sabían que los ciudadanos y la gente en general no se comportarían de forma racional. Así que la propaganda moderna es como el regreso de algo que fue reprimido al inicio de la democracia moderna. La democracia moderna partía de la creencia de que el ser humano es un ser racional, y la propaganda parte justo de lo contrario. Puedes hacer que la gente crea las cosas más irracionales, da igual cuáles, si los enfrentas una y otra vez con mensajes irracionales y emocionales. Ese es el punto. Tienes estas dos cosas. Por un lado, la creencia, tan típica de la cultura de Ilustración, de que los seres humanos son seres racionales. Y luego, por otro lado, pasa justo lo contrario. Es decir, los seres humanos son completamente irracionales. Y con la propaganda, que siempre apela a las emociones, que manipula las emociones, con la propaganda puedes hacer que crean cualquier cosa que quieras. Ese es el punto. La democracia moderna en realidad es esencialmente lo contrario de lo que pretende ser. Pretende ser un sistema en el que la gente es libre y puede elegir de forma racional lo que le conviene. Pero, en el fondo, cualquiera que estudie la democracia moderna con una mente abierta llega a la conclusión de que es un sistema en el que la gente es engañada cada día por la propaganda y en el que la población caza mentes irracionales por ser rastois, la propaganda. Or they can start believing the most absurd of things, right? O también pueden hacerlo. Pueden empezar a creer en las cosas más absurdas, ¿verdad? No es que tengan que hacerlo, pero es posible. Por eso la pregunta de
¿cómo es que las democracias producen estados totalitarios? En realidad no es la pregunta correcta. Es más bien, ¿cómo es que algunos sistemas democráticos no caen en el totalitarismo y en la formación de masas, mientras que otros sí? ¿Qué es lo que impulsa ese fenómeno de formación de masas entonces? Ya sabes, a veces surge ese tipo de movimiento. Y no recuerdo si fue una metáfora que se me ocurrió al escuchar uno de tus podcasts o el de otra persona. Cuando ya sabes, se da este fenómeno físico en el que, si estás en un puente que se mueve y mucha gente pasa por él, la gente de forma natural empieza a caminar al mismo ritmo para intentar compensar el balanceo del puente. Pero eso a su vez hace que el movimiento sea aún peor, hasta el punto de que el puente puede llegar a colapsar. Empieza a tambalearse, ¿verdad? Y eso es, en cierto modo, una formación de masas. Ese tipo de fenómeno en el que cada persona se ve obligada a reaccionar a los movimientos de los demás. Y eso acaba generando un paso sincronizado y, al final, un estado totalitario. Hasta cierto punto sí lo es. Sabes, quizás sería bueno entrar en el mecanismo de la formación de masas. En unos minutos podemos repasarlo. Creo que, en mi opinión, una de las grandes preguntas cuando se estudia el fenómeno de la psicología de masas o de la formación de masas es siempre, ¿por qué se hizo más fuerte? Porque, bueno, siempre ha habido formaciones de masas. Estuvieron las cruzadas, las cazas de brujas en el siglo XVII y así sucesivamente. Siempre habrá formaciones de masas. Pero lo curioso es que este fenómeno fue haciendo cada vez más fuerte en siglos. Y bueno, yo creo que la razón por la que se hizo más fuerte al principio fue que apareció un nivel de soledad muy alto. Verás, he estudiado el fenómeno de la formación de masas durante algunos años, y en mi opinión el punto de partida siempre es la soledad. Muchos académicos han señalado que algo como la propaganda no puede funcionar en una población con buenos lazos sociales. Se necesitan personas desconectadas, solas, para que la propaganda sea realmente eficaz. Así que lo que ocurrió al principio fue esto. Nuestra visión racionalista y materialista del ser humano y del mundo, por muchas razones que explico en mi libro, desconectó a la gente, les hizo sentirse solos, y cada vez más personas empezaron a sentirse solas. Y ese es el primer paso. El primer paso muy importante a nivel psicológico, la soledad. Hegel, el filósofo alemán, fue el primero en usar el término atomización a comienzos del siglo XIX para referirse al hecho de que en las sociedades modernas cada vez más personas empezaban a sentirse solas. Y si miramos ahora el siglo XX y el XXI, creo que entre un 40 y un 60% de la gente dice sentirse sola. Por ejemplo, Theresa May, en el Reino Unido, nombró a una ministra de la soledad precisamente por la cantidad de personas que se sentían así. Y en Estados Unidos, el cirujano general, en 2017, si no me equivoco, dijo que existía una epidemia de soledad. Muchísima gente se siente sola, desconectada. Ese es el primer paso. Y luego, cuando las personas se sienten solas, normalmente empiezan a tener dificultades para encontrar sentido a las cosas. Es decir, de un ser humano aislado a otro ser humano aislado, siempre parece que la vida no tiene propósito, que no tiene significado. Y eso ocurre porque los seres humanos sentimos de forma natural que la vida tiene sentido cuando percibimos que nuestra existencia influye en otras personas. Así que las personas solas ya no tienen esa sensación y suelen enfrentarse a esa falta de sentido. Es increíble. Casi la mitad de la población mundial cree que su trabajo no tiene propósito, que es lo que se llama un trabajo sin sentido. Los porcentajes son realmente abrumadores. Y entonces ocurre algo muy importante a nivel emocional. Cuando la gente se siente sola, desconectada, aislada, y además lucha con esa falta de sentido, pasa algo muy característico en el plano emocional, en el plano afectivo.
at the emotional, at the affective level. And that's what, in my theory, is. Y eso es, según mi teoría, algo fundamental para entender la formación de masas. Cuando la gente se siente aislada y tiene dificultades para encontrar sentido a lo que vive, se enfrenta emocionalmente a lo que yo llamo frustración, agresividad y ansiedad flotantes. Es decir, un tipo de frustración, agresividad y ansiedad que no se pueden vincular a un objeto concreto. En palabras sencillas, sienten frustración, agresividad y ansiedad sin saber exactamente por qué. Y eso es una situación muy dolorosa, Cuando sientes ansiedad, pero crees saber por qué la sientes, tienes la sensación de tener un poco de control. Si te da miedo un perro, sabes que puedes huir del perro. Pero si te sientes ansioso sin saber exactamente por qué, a nivel psicológico es un estado mental extremadamente doloroso. Y cuando muchas personas están en ese estado, como ocurrió claramente, por ejemplo, antes de la crisis del coronavirus, cuando hay niveles muy altos de ansiedad flotante, puede pasar algo muy típico. Si en esas condiciones alguien difunde una narrativa a través de los medios de comunicación señalando un objeto de ansiedad, por ejemplo un virus, y al mismo tiempo ofrece una estrategia para enfrentarse a ese objeto de ansiedad como los confinamientos, puede ocurrir algo muy característico. Something very typical might happen. All that free-floating anxiety might add to Toda esa ansiedad flotante puede, de repente, centrarse en un objeto concreto, y entonces la gente puede estar dispuesta a aceptar una estrategia para enfrentarse a ese objeto de ansiedad. Da igual lo absurda que sea, porque la razón por la que se aferran a esa narrativa no es que crean que sea una estrategia racional o eficaz para resolver el problema. No, es algo psicológico. Es porque esa estrategia actúa como una especie de ritual que les da la sensación de tener control sobre su ansiedad. Ese es el primer paso. El primer paso es como un síntoma colectivo. Algo así ocurre constantemente, pero a nivel individual. Como cuando alguien tiene una fobia o algún otro síntoma compulsivo, ocurre exactamente el mismo proceso. Pero en una formación de masas, sucede a nivel colectivo. Así que todas esas personas aceptan la narrativa porque les hace sentir que vuelven a tener el control. Y luego, en un segundo paso, ocurre algo todavía más importante. Como tanta gente participa al mismo tiempo en la estrategia para enfrentarse al objeto de ansiedad, eso les hace sentirse conectados de nuevo. Tienen la sensación de que están librando una batalla colectiva contra ese objeto de ansiedad. Les hace sentirse unidos otra vez. La estrategia para afrontar ese objeto de ansiedad, el uso de mascarillas, los confinamientos, funciona como un ritual colectivo que les hace sentirse unidos de nuevo, como si pudieran escapar de la situación más dolorosa. Condición. Un ser humano puede estar completamente aislado. Siente que puede escapar de ese aislamiento y de su soledad, y que puede volver a formar parte de una comunidad. Parece que vuelve a estar conectado, pero en realidad no lo está. Eso es lo que hace que la formación de masas sea tan dramática y tan destructiva. Porque cuando las personas forman una masa, con una formación de masas, la formación de masas es un tipo de formación grupal con una característica muy específica, ocurre algo distinto. En una formación de grupo sana, los individuos se conectan entre sí y el grupo se basa en esas conexiones entre personas. Pero en una formación de masas sucede algo completamente diferente. Como en una formación de masas, una masa es un grupo que surge no porque las personas se conecten entre sí, sino porque todas se conectan con un mismo ideal colectivo. Eso significa que con el tiempo, toda la energía, todo el afecto entre las personas se desvanece y se canaliza hacia el vínculo entre el individuo y el colectivo. Es decir, que al cabo de un tiempo, la gente llega a amar ese ideal colectivo, que normalmente se encarna en uno u otro líder, como Stalin o Hitler, por ejemplo. Las personas aman mucho más el ideal colectivo que a otros individuos.
Y eso explica claro por qué en una formación de masas con el tiempo hay madres que llegan a denunciar a sus propios hijos al Estado cuando creen que no son lo bastante leales. When they think their children are not loyal enough to the state. So that's what happens in a mass formation. It's an extremely Eso es lo que ocurre en una formación de masas. Es un mecanismo extremadamente destructivo y poderoso, en el que la gente parece escapar de la soledad, parece encontrar una forma de descargar su agresividad frustrada en un chivo expiatorio y parece tener bajo control su ansiedad. Pero en realidad se sienten cada vez más ansiosos, más frustrados, más agresivos y también más solos. Y de ese modo se vuelven aún más vulnerables a una nueva transformación. Eso fue exactamente lo que pasó cuando terminó la narrativa del coronavirus. Casi de inmediato, día a día, en cuanto esa narrativa perdió su influencia sobre la sociedad, surgió la narrativa de Ucrania. Corona was not ended by any kind of lockdown mechanism. El coronavirus no terminó por ningún tipo de confinamiento. Terminó con Ucrania, porque se podía pasar sin motivo al siguiente tema, e incluso reutilizar el mismo tipo de jerga. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Y estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que tu análisis de cómo funciona todo esto es correcto. Pero, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Cómo rompemos el control de esa formación masiva? Y bueno, en un nivel realista y en otro más irreal. Quiero decir, de forma irreal, más bien ideológica. Idealmente hablé con el doctor Neil McLaren, que escribió sobre narcisismo y su conexión con el fascismo. Narcissism and the connection to fascism, and he pitched the idea just on passing, Y él lanzó la idea casi de pasada, ¿sabes? Porque el sistema está hecho de tal forma que esos narcisistas acaban necesariamente en lo más alto. Lo que necesitaríamos es un mecanismo que impidiera eso. Así que, digamos, el 50% del Parlamento no debería ser elegido por la gente, sino decidido completamente al azar. Pura aleatoriedad. La mitad va al Parlamento. Y eso sería un contrapeso. Claro, eso es irreal, pero a ese nivel de ideas, y dentro de lo que sí es realista ser, ¿qué cosas pueden funcionar contra esta formación de masas en la que realmente estamos? Y en Europa, estamos caminando hacia una guerra con Rusia si no rompemos esa dinámica. Sí, esa es la pregunta más importante, por supuesto. Y según mi análisis, se puede decir con bastante facilidad cuál podría ser la solución y cuál no lo será. Para entenderlo, creo que tenemos que ir un nivel más profundo y preguntarnos cuáles son las razones psicológicas de esta soledad que se ha ido haciendo cada vez más fuerte. ¿Sabes? Hay cientos de razones por las que la gente, en la modernidad, durante la cultura de la Ilustración, se fue sintiendo cada vez más sola. Hay muchas razones, sí, pero hay una que es mucho más fundamental, la más importante, y que siempre se olvida. No conozco a nadie que se haya centrado realmente en lo que yo considero la causa más importante, la más profunda, la raíz de la soledad. Y creo que la raíz de la soledad es el hecho de que en la modernidad y durante la cultura de la Ilustración, la gente perdió el contacto con la verdad. Muy extraño. Muy extraño. Como cuando empezó la tradición de la Ilustración, cuando surgió esa visión racionalista y materialista del ser humano y del mundo. La gente empezó a creer que todo el universo era una especie de máquina, y que el ser humano era una pequeña máquina, una pieza dentro de la gran máquina del universo, que el ser humano era un ser puramente biológico, y que el objetivo último de la vida era la supervivencia biológica, o disfrutar lo máximo posible, o evitar el dolor, da igual. Pero el objetivo final de la vida debía entenderse en términos materialistas, según esa nueva visión materialista del mundo. Y a partir de ahí ocurrió algo muy extraño. Durante la cultura de la Ilustración, la humanidad creyó haber encontrado el camino real, la autopista hacia la verdad. La gente empezó a creer que podíamos encontrar la verdad simplemente observando el mundo con nuestros ojos y determinando la proporción exacta entre todos los hechos que vemos. Así era como pensábamos que podíamos descubrir la verdad en la cultura de la Ilustración.
Y curiosamente, mientras creíamos estar en el camino directo hacia la verdad, de una forma extraña, la perdimos por completo. Y creo que eso ocurrió por una razón muy concreta. Incluso la cultura griega antigua ya lo sabía, como también lo sabían todas las viejas tradiciones. Decir la verdad siempre es peligroso. Porque decir la verdad, por definición, significa pronunciar palabras que destruyen las ilusiones. Y cualquiera que busque su estabilidad en todo tipo de sentido común, en ilusiones compartidas socialmente y en el mundo de las apariencias, se enfadará cuando alguien diga la verdad. Sabes, cualquiera puede sentir que decir la verdad siempre es arriesgado. Y cuando miras la vida como un juego en el que el objetivo final es ser el más fuerte, sobrevivir, decir la verdad parece una auténtica estupidez, simplemente porque te pone en peligro. Si observas el mundo desde un punto de vista materialista, tienes que manipular a los demás y, desde luego, no intentar decir la verdad. Porque hablar con verdad siempre es peligroso, siempre implica riesgo, te hace más débil en el mundo de las apariencias. Mira, recomiendo a todos los que estén viendo este podcast que vean el discurso de 1978 de Alexander Solzhenitsyn en Harvard, porque eso es exactamente lo que él dice ahí. Yo lo vi por primera vez hace como una semana. Eso es exactamente lo que está diciendo ahí. Dijo que, bueno, todo el mundo esperaba que Solzhenitsyn fuera muy crítico con el comunismo en Harvard, y por supuesto lo fue, pero en ese discurso ante todo fue muy crítico con la sociedad occidental. Dijo que la sociedad occidental había perdido el contacto con la verdad porque, según él, parte de una visión materialista del mundo. Dijo casi literalmente lo mismo que yo menciono en mi libro. Y nunca había escuchado ese discurso antes, así que, desde luego, no lo conocía cuando escribí mi libro. Pero en la misma línea, él dice que la cultura occidental está perdida precisamente porque, en la filosofía y en el materialismo occidentales, no hay ninguna razón para decir la verdad, porque decir la verdad siempre te hace perder algo. En fin, decir la verdad. Cuando en una sociedad materialista, la gente pierde el contacto con la verdad y ya no encuentra motivos para hablar con sinceridad, ocurre algo muy extraño. Se pierde la conexión. Porque decir la verdad es lo que hace que las personas se sientan unidas. Decir la verdad significa expresar algo que normalmente escondemos detrás de esa imagen ideal y narcisista que proyectamos. La gente mantiene constantemente esa imagen ideal, esa imagen narcisista, y eso es lo que les aísla de los demás. Y el acto de hablar con sinceridad, de hablar con verdad, es lo que destruye esas imágenes narcisistas y vuelve a conectar a las personas entre sí. Así que una sociedad en la que hay cada vez menos libertad de expresión está condenada a acabar en el aislamiento y la desconexión. Sí, claro. Una pregunta aquí, porque otra de las ideas muy típicas del pensamiento racionalista es asumir, por supuesto, que la verdad y la realidad existen de forma metafísica y que forman parte de una realidad independiente del observador. Y esta idea de una realidad independiente del observador, para mí, es probablemente una de las más dañinas. No creo que sea así. Incluso dentro de la física, hemos aprendido que el observador es, de hecho, fundamental para determinar la realidad del mundo cuántico. Y yo lo veo también de la misma manera dentro de los marcos psicológicos de las personas, ¿verdad? La verdad depende del observador. Por eso, ya sabes, la maldad de Vladimir Putin es una verdad absoluta dentro del marco de este grupo de personas. Y la realidad relacional del sistema político ruso, donde las cosas se influyen entre sí y reaccionan a lo que se impone desde fuera, eso forma parte de la verdad de personas quizá como tú y como yo. Pero sigue dependiendo del observador. ¿Cómo encajáis eso en vuestro marco? ¿O se puede descartar la cuestión del observador? Sí, bueno, el ejemplo de la mecánica cuántica es, por supuesto, un muy buen ejemplo.
Ahora mismo estoy escribiendo 2 libros y uno de ellos trata sobre la historia de la ciencia en los últimos 5 siglos y sobre cómo la ciencia, una y otra vez, se ha topado con este fenómeno tan extraño de la conciencia, incluso con el fenómeno también extraño del alma, pero una y otra vez ha vuelto a apartarse de él. Eso es algo religioso. Nos vamos a ir. Sí, exactamente. Sí. Los científicos fundamentales, los padres fundadores de la ciencia, ninguno de ellos era materialista. Y de hecho, el año pasado estuve una semana en el CERN, porque uno de los físicos de allí había leído mi libro, La psicología del totalitarismo, y le había gustado mucho. Me dijo algo así como, mira, quizá te gustaría venir una semana, ver los experimentos, observarlos. Así que fui. Incluso escribí un artículo, que también está en mi Substack, sobre la base matemática del teorema de Bell. Así que sí, estoy muy metido en ese tema y siempre me ha fascinado lo que mencionas, claro, que incluso a nivel de nuestra realidad material existe un efecto del observador. Es decir, no hay una observación que no esté influida o incluso construida por la entidad que observa, por el ser humano que la realiza. Eso es cierto, pero no estoy del todo seguro de estar de acuerdo contigo cuando dices que no existe una verdad independiente del observador. Al menos eso creo que dijiste. Pero bueno, ya sabes. Como sabes, yo creo que la realidad siempre la construye el observador. Y eso se ve muy fácilmente en el nivel de las partículas elementales. Antes de que una partícula elemental sea observada, es como un mar de potencialidades. Es una onda de probabilidad, como dicen en física. Claro, ni ellos mismos saben muy bien lo que dicen ahí. Nadie sabe realmente qué es una partícula antes de que se observe. Desde una perspectiva física, vale, probablemente sea algo así como una onda de probabilidad, que en términos matemáticos se sitúa en un espacio de Hilbert. Probability wave, which is situated in a Hilbert space in mathematical terms. Entonces, en el momento de la observación, de repente esa onda de probabilidad colapsa y aparece una partícula que está en algún lugar del espacio y del tiempo y que tiene ciertas características físicas. Esas características son solo una parte muy pequeña de todas las potencialidades, de todas las propiedades que tenía antes de la observación. Así que en cierto modo, en el momento en que observamos, creamos la realidad. Una realidad que es solo un aspecto menor de la realidad material, una parte muy pequeña de todo lo que formaba esa realidad antes de observarla. Pero yo creo que creamos la realidad. No existe una realidad independiente de nosotros como observadores. Aunque en mi opinión, eso no significa que no haya una verdad independiente del observador. En ese caso, la verdad tiene que ser una realidad compartida. Es decir, la realidad es de distintas personas que aceptan la misma realidad. Y eso entonces es la verdad. Perdona, estamos entrando en algo muy abstracto. No, sí, exacto. No, para mí, cuando hablamos de mecánica cuántica, la verdad sería la onda de probabilidad, que en realidad no conocemos, que es mucho más, muchísimo más de lo que podemos observar. Pero está ahí, en cierta medida, está ahí. Y en el momento de la observación, reducimos la verdad a esa pequeña cosa que vemos con los ojos y entendemos con el cerebro. Así que más o menos, así es como lo pienso ahora mismo. Hay verdad. Dismemberment Thor's word seps were complete. Sí, eso no lleva al problema de que la verdad es en realidad que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo. Y eso es un problema. Quiero decir, a Schrödinger eso le horrorizaba. Por eso impuso a Merriman. Pero en ese caso, la verdad quedará reducida a una especie de estado insatisfactorio. Afecta a ambos. Y eso nos ha alejado mucho de la pregunta original. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer contra la formación masiva? Porque realmente tenemos que salir de eso en Europa. Si no, van a morir millones de personas. Sí, exactamente. Claro.
Y por supuesto, el problema empezó cuando la modernidad se separó del acto de hablar con sinceridad. Es decir, como seres humanos nos enfrentamos constantemente a una elección. Tomamos el camino fácil y aceptamos todas esas narrativas que todo el mundo repite. Tomamos el camino fácil y nos dejamos llevar por esas ilusiones sociales y relatos compartidos. O elegimos el camino difícil y decimos, mira, esto no me encaja, no me hace sentir bien, y voy a intentar explicar por qué esto no está bien. El acto de hablar con sinceridad, en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, siempre se reduce a eso. Significa decidir pronunciar palabras que van en contra de ciertas imágenes ideales que se nos imponen. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que acepta sin pensar todas esas normas sociales y esas imágenes ideales. Lo hacen constantemente. Nunca piensan por sí mismos. Siempre piensan como otros quieren que piensen. Dicen las palabras que otros quieren que digan y nunca dicen las suyas propias. Eso es lo que pasa en una formación de masas. De repente surge la masa, aparece una enorme presión para adaptarse, para entrar en ella. Y luego hay un pequeño porcentaje de personas que deciden decir que no están de acuerdo. Gustave Le Bon, en el siglo XIX, ya lo mencionó. Dijo que cada vez que surge una formación de masas aparecen tres grupos. Primero, entre un 20 y un 30% de la gente que se deja llevar por esa formación. Están completamente hipnotizados, literalmente hipnotizados, es hipnosis. La formación de masas es hipnosis colectiva. Y luego hay un grupo grande, un 60%, quizá un 65%, que sabe que algo no va bien, pero elige quedarse callado porque siente la enorme presión de la masa. Y después hay un pequeño porcentaje de personas, a veces hasta un 10%, incluso un 20%, que no se dejan arrastrar y deciden hablar, intentar decir algo como, mirad, hay algo que no encaja en este relato, en la guerra de Ucrania, en la crisis del coronavirus y en otras cosas. Y Gustave Le Bon, ya en el siglo XIX, lo observó. Decía que este pequeño grupo de disidentes, cuando se atreven a hablar, casi siempre acaban muy decepcionados, porque sienten que la gente se niega a despertar. Porque cuando alguien entra en una formación de masas, cuando está hipnotizado, da igual lo que digas. Da igual lo claros que sean tus argumentos contra la narrativa. No tendrán ningún efecto psicológico, porque se refieren a una parte de la realidad a la que ya no se le asocian emociones. Es decir, a nivel psicológico, todos esos argumentos no tienen el más mínimo impacto. Y Gustave Le Bon ya lo decía, cuando las personas disidentes hablan, se sienten muy decepcionadas al ver que las masas se niegan a despertar. Pero él añadía algo fundamental. Decía, eso no significa que sus palabras no tengan ningún efecto. Cuando hay personas que siguen hablando de forma tranquila y sincera, sin pretender saberlo todo, simplemente diciendo, mira, yo no estoy de acuerdo, eso sí tiene un impacto. Según mi punto de vista, hay algo que no está bien. Cuando estas personas siguen alzando la voz, no consiguen despertar a las masas, pero normalmente evitan que las masas lleguen a la última fase de esa formación colectiva, en la que suelen intentar destruir a todo el que no se sume a ellas. Y eso es justo lo que necesitamos, que las masas no lleguen a esa última fase, porque si no lo hacen, acabarán destruyéndose a sí mismas antes de destruir a quienes no las siguen. En cambio, cuando quienes no caen en esa formación colectiva deciden quedarse callados, las masas primero destruyen a los que no van con ellas, y después se destruyen a sí mismas, como pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Da igual, podríamos poner muchos ejemplos históricos. Es un punto muy bueno. Así que el acto de resistencia es en realidad también un acto de ayuda a las masas, de impedir que eso funcione, simplemente resistiendo y diciendo, no, aquí hay algo que no está bien. Aunque no participes, quiero que quede constancia. ¿De acuerdo? Okay.
Exactly. You know, the only cure I could. Exacto. Verás, la única cura, podría analizar esto desde 20 perspectivas distintas y siempre llegaríamos a la misma conclusión. La única cura, el único remedio para una sociedad enferma de mentiras y manipulación, harta de propaganda, es la sinceridad. Esa es la única cura. Tenemos que redescubrir el valor psicológico de la verdad para el ser humano. La verdad es fundamental para una persona. Es fundamental. Es fundamental para cada ser humano, para cada individuo. Fui verkeer balgem small. No empezar a existir una sociedad that tenth honor, que estará en sinceridad. Truly humane, which is alienated from the act of sincere speech. I like that one, sincerity, the idea of Me gusta esa idea, la de la sinceridad, y que se note, porque es muy, bueno, sí, cuando consigues provocar una reacción emocional en la otra persona, ahí sabes que has tocado algo, ¿no? Algo que preferirían que no se tocara. Y probablemente ese sea el camino a seguir. Matías, para la gente que quiera leer más sobre tu análisis y tus ideas, están, por supuesto, tus libros. Pero has dicho que también tienes un Substack. ¿Dónde más puede encontrarte la gente? There's also a Substack. Where else should people find you? Oh yes, there is my book, which is translated now, I think, in 25. Sí, está mi libro, que ahora creo que está traducido a 25 idiomas. Así que también está en japonés, en chino y en la mayoría de los idiomas principales. Y luego está mi página de Substack, donde publico ensayos cortos de vez en cuando. A veces paso 2 o 3 meses sin publicar nada porque solo escribo cuando siento que hay cosas que necesitan ser expresadas. Si no, no escribo. Así que sí, mi página de Substack y mi libro son las dos cosas más importantes, creo. También publico algo de vez en cuando en redes sociales, pero no demasiado, porque en Substack se pueden publicar ensayos más largos, y eso es lo que prefiero. Así que probablemente esa sea la mejor forma de conocer mi trabajo. So that's probably the most two important ways to learn about matter. Okay. I will link to both, to your De acuerdo. Pondré enlaces tanto a tu libro como a tu Substack en la descripción de abajo. Espero poder hablar contigo pronto otra vez para seguir con esta conversación y también sobre cómo salir del lío en el que nos hemos metido. Matías Desmet, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Thank you very much, Pascal.